Muy buenos días. El día de hoy vamos a estar discutiendo las preguntas guía del capítulo número 1 de García Amengual. Le estaremos presentando a mis compañeros y yo, Stacy Peña, Cristian Pérez, Nayelis Quintana, Lenzi Quintana, Ricardo Ramírez y este servidor Natanael Ríos. Introducción. La antropología filosófica se encarga de estudiar al ser humano en términos de cuerpo y alma, y con el fin de entender lo que realmente es el hombre y su propósito. A través de las siguientes se discutirán las preguntas guías asignadas para el capítulo primero. Todo esto con el objetivo de poder ampliar nuestro intelecto y adquirir un conocimiento mayor en cuestión de la perspectiva que tenía Amengual respecto a la antropología filosófica. Pregunta número 1. ¿Por qué surge la antropología filosófica? Uno de los motivos del surgimiento de la antropología filosófica es que el hombre se convierte en problema para sí mismo. La filosofía desde siempre había tenido al hombre como tema de su reflexión, pero solo a partir del primer tercio del siglo XX lo toma como problema, y en dicho momento surge la antropología filosófica, es decir, la reflexión explícita y sistemática. La pregunta 1A dice, ¿qué quiere decir Amengual cuando se afirma que el hombre se ha vuelto un problema para sí mismo? En general, se puede decir que el hombre se ha convertido en un problema debido a que lo han removido de su entorno, consecuencialmente convirtiéndolo en un ser descentrado. B. ¿Cuáles son las 5 revoluciones u ofensas a la centralización del hombre? Número 1. La ofensa cosmológica. Número 2. La ofensa biológica. Número 3. La ofensa psicológica. Número 4. La ofensa sociológica. Y la número 5. La ofensa del narcisismo. Según Amengual, ¿qué es la antropología filosófica? La antropología filosófica es un estudio del hombre que a partir de las aportaciones de las ciencias humanas, especialmente las biológicas, intenta llevar a cabo una reflexión filosófica sobre la esencia del hombre, planteando la pregunta básica, la cual es, ¿qué es el hombre? ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan el saber antropológico propio de la antropología filosófica? Mencione y explique. A. Saber filosófico. Se refiere a los resultados de la investigación de la antropología física, biológica y cultural, o en etnológica. B. Saber reflexivo. Se trata de una reflexión filosófica, no solo porque nosotros lo queramos estudiar de este modo, sino porque así lo requiere el objeto. C. Saber hermenéutico. La consideración del carácter reflexivo del saber antropológico ya nos ha puesto en la pista de los hermenéutica, porque, tal como acabamos de ver, el yo solamente puede volver así después de pasos interpretativos hermenéuticos de sus expresiones y acciones. D. Saber histórico. Este sentido que el hombre busca y construye no es dado de una vez para siempre y por tanto no se presenta siempre del mismo modo. E. Saber pragmático. El conocimiento fisiológico del hombre trata de investigar lo que la naturaleza hace del hombre. El pragmático, lo que el mismo como ser que obra libremente hace o puede hacer, y puede hacer de sí mismo. F. Saber crítico. Una antropología crítica consiste de su determinación histórica, social. No puede pasar por alto esta condición. ¿Qué quiere decir Amengual cuando afirma que el hombre tiene la característica peculiar de interrogar y preguntarse? Esto quiere decir que el hombre por naturaleza humana se autointerroga y se autopregunta el porqué de las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos una especie que necesitamos pensar y analizar las cosas diariamente, antes de hacerlas.
Por eso nos preguntamos qué debemos hacer, cómo y dónde para ejecutar el plan. Sin embargo, existen otras personas que solamente se interrogan, pero no se preguntan, pero aún así están en el mismo círculo. ¿Qué significa el hombre? ¿Qué significa que el hombre sea un ser vulnerable? El hombre por naturaleza es un ser vulnerable y frágil, es decir, que son capaces de soportar cualquier tipo de situación y aún así salir hacia adelante por más rotos que estén. Estas personas se caracterizan por no saber lidiar con la situación presentada, es decir, ser incapaces de soportar algún acto. Existen varios tipos de vulnerabilidad en el hombre. Por ejemplo, la vulnerabilidad física, la económica, la social, política, etc. Todos estos tipos los presenta el hombre a lo largo de su vida. Unos primeros que otros, pero siempre terminan presentándolos en la sociedad. ¿Qué relación mantiene la antropología filosófica con las ciencias? Diferencias y relación entre ellas. Las ciencias son uno de los factores que aportan el contexto del nacimiento de la antropología filosófica y esta parte de los resultados de la ciencia los elabora y sintetiza a fin de tratar su propia pregunta acerca de la esencia del hombre. Esta integración del saber científico es una de las características de la antropología filosófica y lo mismo cabe destacar en la actualidad, en la que el gran avance de la ciencia ha impulsado el interés de la antropología filosófica. Una de las diferencias es que la antropología filosófica trata del hombre en su totalidad. Su característica es exponer la unidad de la esencia del hombre. Esto, a diferencia de los aspectos parciales propios de cada una de las ciencias que se definen por ser sectoriales. ¿Cuáles son las fuentes de la antropología filosófica? En términos generales, la antropología filosófica bebe de tres grandes fuentes de conocimiento, y estas son la filosofía, las ciencias humanas, que se dividen en dos grupos, que son las ciencias naturales y las ciencias socioculturales, y la tercera es la experiencia. Explique, según el texto de Amengual, el método de la antropología filosófica. La antropología filosófica parte de los resultados de las investigaciones de las ciencias humanas y tiene como tarea propia elaborarlos y unificarlos, llevándolos al nivel propiamente filosófico a fin de responder a la pregunta por la esencia del hombre. ¿Cuáles son las tres funciones de la antropología filosófica que identifica Amengual? Las tres funciones de la antropología filosófica identificadas son la crítica, el teórico interpretativo y el práctico orientativo. La primera implica una investigación de ciertos presupuestos y tiene el cuestionamiento de cuán certero es la experimentación que se presenta. El teórico interpretativo busca explicar ciertos métodos. Su propósito es explicar el significado que tiene la vida y el mundo del ser humano. Y el tercero, el práctico orientativo. Uno de sus mayores influyentes es Immanuel Kant, y este abarca cómo debe ser el ser humano y se enfoca mayormente en el aspecto ético y moral. Al culminar este análisis de las preguntas guías del capítulo primero del curso, podemos decir que logramos enriquecernos intelectualmente en relación a la perspectiva que tenía Amengual sobre la antropología filosófica. Muchísimas gracias por su atención.